Bienvenidos y bienvenidas. En la clase de hoy hablaremos de las emergencias en sala de parto. Estos son cuadros que se les puede presentar como médicos generales y que los ginecólogos estamos expuestos turnos a turno y que nos hacen literalmente correr por el hospital. Yo soy Martín del Río, médico ginecólogo del Hospital Regional de Talca, jefe de la unidad de preparto. Primero, los quiero invitar a pensar a qué asocian la palabra emergencia. Como dijimos, puede ser correr, un apuro, algo que debe ser resuelto rápido, forma veloz, y que si no resolvemos puede tener una consecuencia grave. Tenemos que resolver esto para evitar algo. Veamos qué dice la Real Academia sobre las emergencias. Son aquellas situaciones de peligro o desastre que requieren una acción inmediata. Esto mismo se aplica en estos casos en las emergencias en sala de parto. Son cuadros que deben ser solucionados en forma precoz. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase? Que ustedes conozcan cuáles son las principales patologías que se presentan como emergencias en sala de parto, que aprendan a diagnosticarlas, que aprendan a manejarlas y así poder adquirir una base y un conocimiento para luego aplicar durante su internado en la actividad de simulación de emergencias en la sala de parto. Los contenidos de nuestra clase: hablaremos de la procedencia de cordón, de las emergencias hipertensivas, de la distosia de hombros y la inversión uterina. Partiremos con la procedencia de cordón. ¿Qué es la procedencia de cordón? Esta es la protrusión del cordón umbilical por el cuello uterino durante el trabajo de parto. Esta es una emergencia, puesto que esta protrusión puede comprimir el cordón entre la cabeza fetal y las partes blandas y óseas de la pelvis materna, generando una hipoxia fetal, que puede generar daño cerebral irreversible y hasta la muerte. Es importante el trabajo de parto, entonces, identificar ciertos factores de riesgo de hacer una procedencia de cordón. Estos factores de riesgo pueden ser una presentación que no se encuentre encefálica, en el fondo que esté transversa durante el trabajo de parto, que esté en podálica, o una presentación cefálica pero que esté muy alta. También la prematurez, que la guagua, el feto, no esté bien encajado, que esté muy alta al ser prematuro, o que no ocupe toda la pelvis y dé espacio para el cordón para protruir. O una paciente con un polihidroamnio, que va a tener tanto líquido amniótico que ante una rotura de membranas, ya sea artificial o espontánea, el cordón protruya. Ahora, la procedencia de cordón, en un 50%, se encuentra asociado a intervenciones obstétricas, como son la rotura artificial de membrana o al intentar rotar la cabeza de unas variedades posteriores a variedades anteriores, produciendo la procedencia del cordón. ¿Cómo se manifiesta la procedencia de cordón? Hay dos escenarios distintos. El primero es aquella paciente que se encuentra en trabajo de parto y en la monitorización se evidencia una bradicardia o una desaceleración prolongada. Por lo tanto, se examina a la paciente, se realiza un tacto vaginal y se evidencia el cordón umbilical en vagina. Otra forma de presentación corresponde a aquella paciente en trabajo de parto que se realiza un tacto vaginal y en este, al realizar una rotura artificial de membrana, o en aquellas pacientes que ya están con membranas rotas pero intentamos diagnosticar la variedad de posición y levantamos levemente la cabeza, el cordón protruye hacia afuera y sale por vagina. En estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que no retirar la mano y empujar la presentación hacia cefálico para evitar la compresión del cordón con la cabeza fetal. Y ahí tenemos que pasar corriendo a pabellón
a realizar una cesárea de emergencia. La matrona o el médico se deben ir con la mano en vagina hasta el pabellón hasta el momento que sale el bebé. El pronóstico es variable, va a depender del tiempo que pase el cordón comprimido. En ambiente hospitalario, la mortalidad alcanza hasta un 3%, igual es baja. ¿Qué pasa si no contamos con un pabellón de urgencia? Existen ciertas maniobras que nos van a ayudar a disminuir la compresión del cordón, como elevar la pelvis o la posición de rodilla al pecho. Ahí se puede ver en la imagen de la elevación de la pelvis cómo se pone un cojín en la pelvis para poder elevarla y así elevar la presentación y lograr descomprimir el cordón. Lo mismo en la posición rodilla-pecho. En ambiente extrahospitalario, o sea, sin disponibilidad de pabellón, la mortalidad fetal alcanza hasta un 44%. ¿Cómo prevenimos este cuadro? Estar atento en las pacientes en trabajo de parto a los factores de riesgo. No realizar procedimientos innecesarios como amniotomías, sobre todo en presentaciones muy altas, y hacer en forma cuidadosa ciertas maniobras como la rotación o el diagnóstico de la presentación, tratar de no elevar demasiado la presentación para que no protruya el cordón. Ahora haremos una pregunta de conocimiento. ¿Qué otro cuadro se presenta así como una desaceleración prolongada o una bradicardia? Alternativa A, expulsivo detenido. Alternativa B, presentación podálica incompleta. Alternativa C, desprendimiento de placenta. O alternativa D, acretismo placentario. La respuesta correcta es el desprendimiento de placenta. En la imagen a la derecha se puede visualizar un esquema de un desprendimiento de placenta. Se pueden ver arriba la placenta como se encuentra con un coágulo retroplacentario. Esto también se manifiesta con desaceleración prolongada o una bradicardia y es el diagnóstico diferencial del cuadro de prosidencia de cordón junto con la rotura uterina que sale esquemáticamente en la imagen de la izquierda en que se ven los pies saliendo por una rotura uterina, esto en pacientes con antecedentes de cesárea previa. Bien, esos fueron algunos aspectos generales, pero importantes sobre la prosidencia de cordón. Ahora hablaremos de nuestro siguiente tema, que son las emergencias hipertensivas, cuadros que se les puede presentar no solo en trabajo de parto, sino también en el contexto de un servicio de urgencia. ¿Cuáles son estos cuadros de emergencia hipertensiva? La crisis hipertensiva y la eclampsia. La crisis se caracteriza por cifras tensionales elevadas sobre o igual a 160 y o 110 en forma persistente y la eclampsia que son los cuadros de convulsión tónico-clónica en el contexto de una preeclampsia. La crisis hipertensiva se puede asociar a cefalea, fotopsia, tinnitus y otros síntomas y debe ser tratada con urgencia. Los pilares del tratamiento corresponden a una reducción de la presión arterial, la neuroprotección materna para prevención de eclampsia y la vigilancia materno-fetal. ¿Cómo logramos reducir la presión? El hipotensor de elección corresponde al labetalol en dosis de 20 a 40 miligramos endovenoso cada 20 minutos o hay otros esquemas como el que utilizamos nosotros en el hospital de dosis crecientes de 20 miligramos, luego se administran a los 20 minutos 40 miligramos más, si no se yugula la crisis aún, si no se logra reducir la presión, se administran en 20 minutos 80 miligramos más por 3 veces hasta llegar a un máximo de 300 miligramos. El objetivo del tratamiento hipotensor es evitar complicaciones como el accidente vascular encefálico. Algunas alternativas de hipotensores como son el nifedipino vía oral o la hidralazina endovenosa. La neuroprotección materna, como dijimos, para prevención de un episodio de eclampsia, se realiza mediante el sulfato de magnesio, en dosis de carga de 5 gramos endovenoso a
pasar en 20 minutos, y luego una dosis de mantención de 1 a 2 gramos hora en infusión continua por 24 a 48 horas, según el caso. Ante síntomas de intoxicación por sulfato de magnesio, debemos aplicar el antídoto, que es el gluconato de calcio, 1 gramo endovenoso. Ante un cuadro de crisis hipertensiva, se requiere una vigilancia materno-fetal estricta, vigilando las cifras tensionales una vez que se logra controlar la crisis, estar atento a los signos y síntomas premonitorios de eclampsia, que si la paciente presenta cefalea intensa, fotopsia, tinnitus a pesar del tratamiento, puede ser premonitorio de estar ante una probable eclampsia o que se requiera un aumento de la dosis de sulfato de magnesio. Solicitar exámenes de severidad, buscando lesiones o algunas causas para interrupción inmediata del embarazo. Signos y síntomas de intoxicación por sulfato de magnesio, vigilando los reflejos osteotendíneos, vigilando la frecuencia respiratoria, vigilando la diuresis y realizar una monitorización fetal, puesto que estos cuadros hipertensivos o las preeclampsias se asocian a cuadros como desprendimiento de placenta. Ahora vamos a hablar de la eclampsia. La eclampsia corresponde a un cuadro de convulsiones tónico-clónicas o coma en el contexto de una preeclampsia. Se debe sospechar en toda paciente de más de 20 semanas que presenta un episodio convulsivo. Es infrecuente y en el 50% de los casos se asocia a los síntomas premonitorios nombrados anteriormente: epigastralgia, alteración de los reflejos osteotendinos, sobre todo aumento del área reflexógena, cefalea intensa, alteraciones visuales, alteraciones de conciencia. ¿Cuál es la importancia de la eclampsia? Es que esta tiene una mortalidad materna de un 2%, una mortalidad perinatal de hasta un 16% y en el 70% de los casos se asocian a complicaciones maternas, como son el desprendimiento de placenta, una coagulación intravascular diseminada, una falla hepática, un accidente vascular encefálico, secuelas neurológicas varias. ¿Cómo se maneja la eclampsia? Primero se debe realizar el ABC, asegurar una vía aérea permeable, vías venosas permeables y el tratamiento de elección de la convulsión es el sulfato de magnesio. Debemos yugular o controlar la crisis hipertensiva si es que se encuentra una crisis hipertensiva asociada, realizar una evaluación neurológica y eventualmente interrumpir el embarazo una vez que se logra controlar la crisis convulsiva. Ahora vamos a hacer nuevamente una pregunta, a ver si pusieron atención. ¿Cuál es el objetivo final del tratamiento hipotensor en la paciente con crisis hipertensiva? Alternativa A, la prevención de la eclampsia. B, la prevención de complicaciones como el accidente vascular. C, disminuir la recurrencia de las convulsiones. O D, mejorar la perfusión placentaria. La respuesta correcta es la B, prevención de las complicaciones como el accidente vascular encefálico. Ahora les sugiero realizar un pequeño break, darse una vuelta, ventilarse, porque seguiremos con otro tema un poco más denso. Vamos a hablar de la distocia de hombro. La distocia o retención de hombro se produce cuando el hombro anterior queda atascado en el pubis materno y no se logra producir la expulsión del feto. Operacionalmente la definimos cuando tenemos un intervalo de tiempo de parto de la cabeza a cuerpo mayor a 60 segundos, es decir, que realizando maniobras de atención de parto en 60 segundos
no logremos extraer el feto. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que estar atentos? La macrosomía fetal, fetos con peso mayor a 4 kilos. Haber tenido una distocia en un embarazo previo. Se utiliza la mnemotecnia DOPE, que consiste en diabetes gestacional, obesidad, embarazo de posttérmino o una excesiva ganancia de peso materno. En esta tabla podemos demostrar dos cosas: cómo al aumentar el peso fetal aumenta la incidencia de distocia de hombro y cómo aumenta la incidencia de distocia de hombro ante la presencia de diabetes gestacional. Otros factores de riesgo son el expulsivo prolongado y haber tenido un parto asistido con un forceps o un PACU. ¿Cuál es la importancia de este cuadro? Es que tiene complicaciones tanto maternas como fetales y algunas que pueden ser muy graves. Dentro de las complicaciones maternas, la más frecuente es la hemorragia postparto, con alrededor de un 11%, y las laceraciones del canal del parto, en alrededor de un 4%. Dentro de las complicaciones neonatales, la más frecuente son las lesiones del plexo braquial, que pueden ser transitorias o irreversibles, y se encuentran otras complicaciones como son la fractura de clavícula, de húmero, la hipoxia fetal o incluso la muerte. ¿Cómo se maneja la distocia de hombro? Para eso utilizaremos dos mnemotecnias. La primera es la mnemotecnia de los 4P, que no debemos hacer. No panic, no entrar en pánico. No push, decirle a la paciente que no puje más y suspender la oxitocina. No pull, no traccionar la cabeza fetal. Y no pivot, que es no pivotear, no hacer una tracción excesiva hacia inferior o superior. De suma importancia, tomar el tiempo porque tenemos entre 5 a 6 minutos para poder resolver este cuadro antes de tener una lesión grave fetal. La siguiente mnemotecnia en el manejo es la mnemotecnia que ven ahí, helper. ¿En qué consiste? Primero, help, pedir ayuda. Requerimos al menos 2 o 3 ayudantes para realizar ciertas maniobras que nos van a ayudar a resolver el cuadro de la distocia de hombros. Además, vamos a requerir presencia de neonatólogo para que evalúe al recién nacido y anestesista en caso de mucho dolor. Después, la E, evaluar la necesidad de realizar una episiotomía para tener más espacio para poder realizar ciertas maniobras. La L de legs consiste en la elevación de las piernas, conocida como maniobra de McRoberts, que consiste en una flexión y abducción forzada de las caderas, además de horizontalizar la camilla, remover almohadas, dejar la espalda plana para poder mejorar el ángulo e intentar liberar el hombro anterior. Aquí podemos ver en un fantoma cómo se está realizando la maniobra de McRobert. Se ven ahí que el operador está con las manos haciendo una tracción suave de la cabeza fetal, mientras los ayudantes hacen la maniobra de McRobert. Luego, la P de presión. Consiste en la presión o desplazamiento suprapúbico, conocido en los textos como maniobra de Masanti o algunos la conocen como Rubin 1, en que se realiza una presión sobre el pubis intentando desplazar el hombro anterior que se encuentra encajado o atascado en el pubis hacia un diámetro oblicuo para intentar desimpactarlo. Estas maniobras se conocen como maniobras de primera línea y que afortunadamente resuelven más del 90% de los cuadros de distocia de hombro. Luego pasamos a las maniobras de segunda línea del manejo de la distocia de hombro. La E consiste en enter, entrar. Ya tenemos que
empezar a introducir las manos, lo que se conoce primero la maniobra de Rubin 2, que consiste en introducir las manos, tocar, sentir cómo el hombro está atascado en el pubis e intentar rotar el hombro a un diámetro oblicuo. Como ven ahí en la imagen, por el dorso fetal se intenta rotar el hombro y llevarlo a un diámetro oblicuo para desimpactarlo y poder extraer al feto. La otra maniobra de entrar es el sacacorchos de Wood, que se introduce una mano en relación al hombro anterior por el dorso fetal, como la maniobra de Rubin 2, y la otra mano en el hombro posterior se hace fuerza en mismo sentido, intentando rotar el feto a 180 grados de tal modo que se desimpacte el hombro anterior. Aquí se puede ver en forma esquemática también cómo se aplicaría la fuerza, el sentido de las fuerzas, en las maniobras de Rubin y en el sacacorchos de Wood. Luego, la R de Remove. Nuestra primera R consiste en Remove, en maniobras para extraer el brazo posterior. De tal modo que al extraer el brazo posterior logremos disminuir el diámetro biacromial y poder liberar el hombro anterior. Se puede ver en este esquema cómo se introduce la mano por posterior de la madre, anterior al feto, se busca el brazo o la fosita cubital, se flexiona el brazo y se agarra la mano y se extrae para afuera. Otra técnica consiste en el cabestrillo o el slim posterior, en que se introduce los dedos por la axila del brazo del hombro posterior y se realiza una tracción para intentar extraer el feto por el brazo posterior o hombro posterior primero. Si no se puede hacer con los dedos, se puede intentar introducir una sonda Foley por la axila del brazo posterior y se realiza la tracción de esta intentando liberar el brazo posterior y luego el anterior. Nuestra siguiente R corresponde a roll. Roll consiste en girar la paciente a cuadripedia o posición de gateo o cuatro apoyos y realizar una tracción suave intentando liberar el hombro posterior, que ahora pasó a ser anterior, permitiendo la liberación de este. Aquí se puede volver a repetir las maniobras de entrar, es decir, se puede intentar en esta nueva posición el sacacorchos de Wood y la maniobra de Rubin 2. Si a pesar de todo esto no se logra manejar o liberar el feto, se realizan las maniobras de salvataje, que corresponden a la fractura de clavículas fetal, el abordaje abdominal, en el fondo realizar una cesárea de emergencia e intentar presionar el brazo desde arriba vía cesárea, la maniobra de Sabanelli o restitución de Sabanelli, que consiste en hacer los movimientos inversos del parto, una rotación y una flexión leve de la cabeza y empujar la cabeza dentro del útero nuevamente y pasar a una cesárea. O la sinfisiotomía, que corresponde en romper con un bisturí o cortar la sínfisis del pubis hasta que ésta se abra. Estas últimas dos maniobras no se recomiendan en la actualidad, pero pueden llegar a ser de salvataje en algunos casos. Ahora el momento de otra pregunta. ¿A qué complicación tenemos que estar atentos luego de una distosia de hombros? Alternativa A, una preeclampsia, una inversión uterina, C, desprendimiento de placenta o D, una inercia uterina.
La respuesta correcta es la inercia uterina. La inercia uterina o atonía uterina corresponde a la falta de retracción uterina luego del parto, lo cual va a generar una hemorragia posparto al no poder contener el sangrado. Momento de otra pregunta. ¿Por qué los hijos de madre diabética tienen riesgo aumentado de distocia de hombro? A. Mayor circunferencia abdominal fetal, mayor acumulación de grasa parda en la cintura escapular. C. Redundancia de tejidos blandos en la pelvis materna. O D. La neuropatía de terminaciones nerviosas del músculo uterino. La respuesta correcta es la mayor acumulación de grasa parda en la cintura escapular. Aquí podemos ver cómo los hijos de madre diabética, que sería el caso de la guagua del lado derecho, tienen un mayor volumen y una distribución diferente de la grasa, lo que puede predisponer a la distocia de hombros. Para terminar, hablaremos de otro cuadro de emergencia de sala de parto que se presenta en el periodo ya del expulsivo, que es la inversión uterina. Puede ser producto de una tracción descontrolada del cordón umbilical o una sujeción inadecuada del fondo uterino durante el alumbramiento que va a llevar a un colapso del fondo uterino, produciendo la inversión del útero y salida de este por vagina. Esto se va a manifestar con un dolor intenso asociado a un sangrado abundante, llevando al shock hipovolémico. ¿Cómo se maneja esto? Se debe suspender la oxitocina, administrar reanimación con volumen, no intentar retirar la placenta que está adherida al útero, administrar relajantes uterinos o tocolíticos de emergencia y realizar la maniobra de Johnson que se ve en la imagen, que consiste en afirmar el útero y hacer una reposición manual o introducirlo nuevamente en la cavidad pélvica con el puño, como se ve en la imagen. ¿Qué cosas importantes quiero que se graben en la mente, que se lleven de mensaje a la casa? Estar preparados. Cuando lleguen a trabajar a algún lugar, algún servicio de urgencia, revisar si tenemos la betalol, si hay sulfato de magnesio o no, si hay oxitocina, mantener la calma, dominar el escenario. Después, recordar que ante un monitoreo alterado, una bradicardia, una desaceleración prolongada, debemos hacer un tacto vaginal. ¿Para qué? Para descartar una prosidencia de cordón, una rotura uterina o un desprendimiento de placenta. Ante cuadros de emergencia hipertensiva, actuar bien, reconocer la crisis, ver que está la paciente convulsionando, recordarse, esto es una eclampsia, estabilizar a la paciente, manejar los medicamentos, el labetalol, el sulfato de magnesio y derivar en forma oportuna. No olvidar el sulfato de magnesio en esta paciente. Llegar paciente derivada ya con sulfato de magnesio. En cuanto a la distocia de hombro, estar preparados. Ante factores de riesgo, prepararnos. Esta paciente es diabética, tiene una estimación de un peso fetal mayor a 4 kilos o cercano a 4 kilos. Puede hacer una distocia de hombro. Saber manejar y finalmente estar preparado para lo que viene a continuación, una vez resuelta la distocia de hombro, la hemorragia posparto. Muchas gracias.